Podemos comenzar la segunda etapa, entonces. De acuerdo a nuestro programa, tenemos 15 minutos en primer lugar para sociedad concesionaria, para que eh, respondan, refuercen sus argumentos de la forma que estimen pertinente. Así que pueden comenzar. Bueno, quiero referirme brevemente a las afirmaciones más relevantes y algunas consideraciones generales respecto a la presentación que hemos oído de la contraria. La verdad que, en primer lugar, llama la atención que la mayoría de la presentación se focalizó en los aspectos jurídicos más que técnicos y económicos, cuando en realidad este panel lo que le corresponde más bien, no obstante que también hay algunas otras consideraciones, pero es la validación desde el punto de vista técnico y económico, la discrepancia. Entonces ya ahí surge un primer elemento. En segundo lugar, creo que es rescatable que ellos mismos reconocieron que esta discrepancia es muy semejante a la de Iquique. No obstante que trataron de restarle relevancia al precedente de Iquique, por otra parte reconocen que la discrepancia es muy semejante, si no idéntica, digamos, desde el punto de vista de la hipótesis que se aplican, de los fundamentos, con lo cual ya también podemos avanzar porque creemos nosotros que las conclusiones que se trajeron ahí no pueden ser contradictorias con las que nos abocan el día de hoy, sobre todo cuando los fundamentos son los mismos. Puede que la cuestión fáctica específica de un precio unitario pueda variar, pero respecto, por ejemplo, de la concurrencia de los requisitos del artículo 19, creemos que eso ya está más que demostrado como consideración preliminar. Quiero focalizarme en algo que probablemente es el argumento central de la contraria y que dice relación con que ellos plantean que como la concesionaria conocida del día 1, que, ¿no es cierto?, las Vali decían que el riesgo era de cuenta de nuestra representada, en definitiva, está plenamente asumido y por lo tanto no se puede venir a reclamar con posterioridad por circunstancias sobrevinientes. Yo diría que ese es el foco de la presentación que hemos oído el día de hoy. Como conocíamos el día 1 que las Vali dicen que el riesgo es nuestro, no podemos reclamar. Punto. Pero la verdad es que una afirmación como esa es completamente trunca, porque yo lo pongo en otra perspectiva. Es efectivo que nosotros sabíamos que las Vali dicen que el riesgo en principio es nuestro, pero también es verdad que nosotros, o la concesionaria, se presenta porque sabe que existen no solamente las Vali, sino que existe el artículo 19 de la Ley de Concesiones, que es de orden público, de hecho. Y por lo tanto, como yo sé que si aparecen circunstancias imprevistas que hacen que incurran en costos adicionales, estoy tranquilo porque me van a ser compensados razonablemente. Y si no fuera así, probablemente ningún oferente se presentaría a los procesos de licitación, porque claramente estarían asumiendo un riesgo que nadie estaría dispuesto a asumir. Entonces aquí la película hay que verla de manera completa. Es efectivo lo que se dice como regla general de que las Vali dicen que el riesgo es nuestro, pero el complemento fundamental está dado por el artículo 19. O si no, aquí se estaría produciendo una situación muy extraña, una especie de expropiación, porque en lo que favorece al MOP, las normas están vigentes. En lo que no las favorece, desaparecen y se derogan, como por arte de magia, que es el artículo 19. Bueno, si quieren derogar el artículo 19, porque no se aplica, está bien, pero tienen que indemnizarnos, porque en la Constitución Política de la República dicen, ¿no es cierto?, que toda expropiación, que sería el caso, porque yo tengo derecho a que se aplique el artículo 19, tiene que ser hecha por ley y tiene que ser, ¿no es cierto?, indemnizada adecuadamente, cuestión que aquí no ocurre. Quiero ir también a una cosa de lógica económica fundamental. ¿Cómo funciona el sistema de concesiones? Están, ¿no es cierto?, los participantes en el proceso, quienes van a analizar los antecedentes existentes en ese momento, los antecedentes que están sobre la mesa. En base a eso van a determinar cuál va a ser su oferta, con una rentabilidad adecuada al proyecto. Así funciona en todas las partes del mundo, porque si no, esto no tendría ningún sentido. Y por lo tanto, venir a sostener ahora que yo estoy asumiendo todos los riesgos, porque soy un experto en la industria, de manera que si el día de mañana hay cambios normativos de cualquier índole, que son justamente producidos por la autoridad y son míos, la verdad que se está pervirtiendo completamente el sistema si no se reconoce este mecanismo de compensación, que es excepcional, estamos de acuerdo, porque está dado para situaciones que, ¿no es cierto?, deben cumplir con los requisitos del artículo 19, esto es que sean imprevistas, ¿no es cierto?, que sean posteriores a la adjudicación, etcétera, etcétera, que todos conocemos muy bien. No planteamos lo contrario, pero negarlo es justamente ir contra el fundamento de la industria de la concesión, lo que tendría gravísimas consecuencias, porque los incentivos estarían mal puestos. Honorable panel,
nosotros en ningún momento pretendemos enriquecernos con este reclamo. Lo que estamos buscando justamente es que se nos compense justamente por costos adicionales en que incurrimos por acto de autoridad, no porque nosotros lo hayamos querido, sino porque para cumplir con razones de bien común, la autoridad decidió modificar los manuales de carretera y de señalización con posterioridad a la adjudicación. Y por lo tanto lo que pretendemos es que se nos deje en la misma situación original, había consideración de la razonable rentabilidad que debiera tener el contrato. O si no, la situación claramente cae en un contrasentido y no hay ninguna, situación que promueva, a que los inversionistas puedan presentarse a obras como esta, con las graves consecuencias que tiene en definitiva para el bien común. Hay otra consideración que se ha hecho bastante aquí, es que se podría haber preguntado, ¿no es cierto?, si venía una modificación del manual de carretera y de señalización. La verdad es que esto, de alguna manera, es como el mundo al revés, porque la modificación del manual es un acto exclusivo de la autoridad. Quien decide si se modifica o no el manual es la autoridad, que es quien además decide en qué magnitud se modifica. Porque uno no sabe, uno más o menos, los expertos saben más o menos lo que opera a nivel internacional, pero hay millones de normativas distintas con distintas características y uno no tiene por qué entonces estar previendo todas ellas porque no es el estándar de cuidado que se exige. Y si fuera así, está claro que sería habitual que todos los que se presentan a las concesiones hicieran estas preguntas, ¿no es cierto?, al momento de licitar. ¿Viene alguna modificación? Y el estándar de la industria claramente es lo contrario. Nadie hace esa pregunta, porque al que le corresponde informar es a la autoridad por principio de buena fe que se aplica en todas las normativas. Si yo sé que voy a modificar la normativa y estoy llamando a licitantes para que se presenten al proceso, estoy obligado a informar ello, porque si no estoy actuando, y así lo dice el informante en derecho don Víctor Vial, con fraude, con dolo, porque estoy induciendo de alguna manera a que particulares hagan inversiones sobre hechos que no corresponden y que por lo tanto atentan contra su rentabilidad, lo que es gravísimo. Y por lo tanto nosotros no pedimos algo que altere el sistema, simplemente que cada uno cumpla con sus obligaciones. Y si la autoridad tiene pensado ello, lo informará. Y si no lo informa, no se me puede exigir a mí que yo esté preguntando a todas las reparticiones públicas, mandándole carta a cada uno de los departamentos, señor, usted piensa, eso es de loco, simplemente no funciona así ni en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, no creemos que sea razonable que se nos imponga un estándar de cuidado de una especie de superhombre, digamos, a nuestra representada, porque eso pervierte completamente la industria. Y finalmente quiero enfatizar que este honorable panel ya determinó cuál era el criterio para la previsibilidad. Y lo dijo con todas sus letras. Dijo, señor, no basta con que las VALI digan que puede haber modificaciones a la normativa, si eso no está en discusión. Lo que está en discusión aquí es conocer el contenido, la magnitud, la extensión de esas modificaciones, que como hemos dicho en este caso fueron las más relevantes de los últimos 10 años, cuestión que no puede exigirse a nuestra representada que haya tenido conocimiento de lo mismo. Por lo tanto, se aplica íntegramente la misma decisión que ya tuvo el panel en el caso de Iquique. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer solamente un par de alcances. Creo que eso vio cuando se hablaba de cuándo aplica la normativa, es que las facilitaciones son claras, dice que es al momento del desarrollo del proyecto. Y el desarrollo del proyecto empieza cuando la normativa vigente es 2010, no cuando se pone en vigencia. Es decir, que eso podría tener un incentivo perverso a dilatar de forma artificial la aprobación del mismo para que entre en vigencia un nuevo proyecto, por lo cual eso obviamente no puede ser, no tiene sentido lógico. Ahora, también se ha comentado que la información con respecto a las señales que es de forma ambigua, que no decimos las disminuciones, no, es que no es una lectura correcta. La lectura correcta es que se ha redistribuido. El anexo 4 tiene cierta distribución para señales tipo 1, normales 2, tipo 2, especiales, etcétera. Ahora existe un redimensionamiento por metros cuadrados y es una medición clara y específica a la señal existente en el plano. No existe una tal aseveración, sino que es una redistribución de los mismos. Además, se comentaba con respecto a los riesgos. Interesante porque el concesionario, cuando desarrolla un proyecto, si en su medición base del proyecto que él originalmente licitó tiene un aumento de obra, no lo reclama, y ustedes no han visto ninguna reclamación de ese tipo, lo asume, porque entiende que el ajuste técnico necesario es lo que se hace en el proceso de desarrollo del proyecto. Diferente es cuando te cambia la norma.
ahí cambian todos los parámetros correspondientes, porque si yo no tenía la obligación de hacerlo en su momento, y si no la tenía, no tengo por qué hacerlo. Si tenía que hacerlo y mi proyecto técnico implica tener mayor cantidad de obras con respecto a lo que yo licité, obviamente lo voy a hacer, pero con respecto a lo que yo licité, no con respecto a una modificación arbitraria o designada para algún tipo normativo. El ejemplo claro lo puso el Ministerio a través de la norma sísmica. La norma sísmica es algo nuevo y están todos los proyectos construidos con la nueva norma sísmica, que prontamente, gracias a lo presentaremos al panel porque entendemos que lo entienden de la misma manera. Respecto al análisis de costo, el análisis de costo que solicita el panel tiene todo sentido lógico. ¿Por qué? Porque los precios están desactualizados, los anexos cuando se hacen en ciertos momentos, ¿m? Entonces, cuando tú tienes que analizar los costos, tienes que reevaluarlos al momento cero, porque te obliga, y después tienes que colocar las nuevas condiciones. Pero los análisis de costos han sido entregados en muchas oportunidades, hicimos el proceso de conciliación, no se aceptó, mejor dicho, no se dio respuesta, pero al final de cuentas lo hemos expuesto ante el panel y lo hemos entregado como información para que puedan hacer el desarrollo correspondiente. Bueno, también se dejaba ver el tema de las banderolas. Decían que se usó, ¿por qué? También por restricciones de espacio, pero se obvia decir que cuando uno desarrolla el proyecto lo desarrolla en base al estricto cumplimiento del marco normativo. El manual de carreteras no lo contemplaba. Si no lo contempla, ¿en qué situación queda el concesionario? En la situación que ha hecho a forma posterior con el Ministerio. ¿Por qué? Porque también vio esa situación y se acercó al Departamento de Seguridad Vial en una reunión y conciliaron una forma de optimizar el proyecto. Pero si no está especificado técnicamente, si no tiene una especificación, es imposible que yo entregue un proyecto que no contiene una especificación. No se puede. Es más, no se debería permitir. Y sería en base a un ajuste necesario en un proceso de conciliado. El mismo caso sucede con el ejemplo que pusieron con las letras condensadas. El proyecto original 2012 se hace con letra extendida, pero como en algunos sectores no cabía la señal en tamaño, seguía no cayendo, se optó por la opción condensada, lo que implica una optimización por parte del Estado y nuestra, y es decir, que somos coherentes en el desarrollo de los proyectos. En ese sentido, nosotros queremos ser claros que nosotros no tenemos ni como objetivo aumentar cantidades. Las señales son medibles, por lo cual, y sus dimensiones también. Hay que tener súper claro que la revalorización, la redistribución de los metros cuadrados está hecho en pleno y acogiendo en su totalidad los planos desarrollados en la revisión que están expresadas en la presentación. Gracias. Gracias. Nosotros, como nos tocó verificar, quería hacer alguna precisión, y es lo siguiente. Cuando se toman los proyectos del año 2010, para efecto de señales, tal como se mostró en la lámina de la exposición anterior, aparece la misma lámina que está ahí. Se toma el proyecto 2010 y se ubica y se categoriza. Y se categoriza de acuerdo a lo que está establecido acá. El año 2010, entonces, se toman los planos 2010 que fueron entregados por la sociedad concesionaria del MOP. Se toman eso. Y en el año 2012, para efectos de ubicación, se toman los proyectos que fueron aprobados incluso por el MOP. Entonces, cuando se consideran las cantidades, ya se considera que hay señales que pueden ser de mayor o menor tamaño. Ya está implícito ahí. Eso quiere decir que la verificación que nosotros hemos hecho se ha podido constatar que efectivamente hay señales que disminuyen de tamaño, pero están colocadas en la clasificación que corresponde. No es que las señales de menor tamaño no hayan sido consideradas. Se pesca el 2010, se pesca el 2012, se miran los planos y se colocan esas cantidades, tal como lo sostiene el MOP para las cantidades que él presenta en el escrito del martes, ¿ya? Y la otra cosa que también se dio vuelta, que es bueno precisar, y es que
Esta señal, por ejemplo, esta señal es de menos